Muy bien, vamos a empezar nosotros, después que se vayan uniendo el resto. Bien, en esta clase es la última donde vamos a estar trabajando solamente con Windows. Seguramente hoy, a última hora o la clase que viene, ya empezaremos a usar el manual del módulo 1 de secretariado. En esta última clase de Windows vamos a estar trabajando sobre la sección del panel de control. Depende de la versión del sistema operativo, puede variar un poco el aspecto y la forma de llegar a algunas opciones. En el caso de Windows 10, si nosotros vamos a inicio y nos acercamos a lo que sería este panel, este botoncito nos va a permitir ir a la sección de lo que serían los ajustes, ¿sí? Esto sería el panel de control desde Windows 10. O si no, con el buscador accedemos a la sección del panel de control donde tenemos todo resumido, más o menos como lo teníamos en las otras versiones del sistema operativo, como por ejemplo Windows 7. Pero desde acá, si yo por ejemplo entro a la sección de sistema, automáticamente me abre lo que sería el panel de Windows 10 en sistema. Va directamente a la sección de acerca de. Lo que yo necesito que se fijen es si a ustedes les deja cambiar el fondo de pantalla, o sea, si tienen el Windows activado. Fíjense en la pantallita, cuando hacen en el escritorio clic derecho y van a personalizar, fíjense si les deja cambiar el color del fondo. El color de fondo y la foto. Sí, profe, me deja. Ah, perfecto. Joya, joya. Pues me pasó con otro grupo que de los 5 que había, ninguno tenía Windows activado. Entonces había cosas que no se podían hacer. Muy bien, perfecto. Yo les recomendaría, cuando estemos con el panel de control, que utilicen la opción de panel de control para poder encontrar todas las opciones mucho más fácil. Desde el panel de control vamos a acceder, por ejemplo, a la sección del sistema para poder saber, por ejemplo, qué versión del sistema operativo tenemos. Acá, por ejemplo, me dice la siguiente información. Por un lado tengo que el sistema operativo es de 64 bits. Después tengo la información, que también es importante, de cuánto es la memoria RAM. Hola, Vale, ¿cómo estás? Y además... Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hello, hello. Y además también desde la sección de sistemas me indica qué versión de Windows tenemos, ¿sí? En caso que el Windows que tengan ustedes no esté activado, yo acá subí en la sección de trabajo de clase, dentro de material extra, activación de Windows 10, pero utilizando lo que es el símbolo de sistema. Entonces, por ejemplo, yo tengo Windows 10 Home, entonces en este caso utilizaría lo que sería este código. Este código se copia y se pega acá donde están las estrellitas. Una vez que ya se tiene el código acá pegadito, después lo siguiente es ejecutar estos comandos utilizando el CMD. El CMD lo pueden encontrar cuando van a buscar, ponen CMD, símbolo de sistema, hacen clic derecho y lo ejecutan como administrador. Les va a pedir permiso para poder ejecutarlo y acá se abre el símbolo del sistema. Lo que antes se conocía hace muchísimos años atrás como DOS. Y acá es donde se ejecutan las líneas. Primero se copia esta línea de código, se pega acá, se presiona Enter y así con cada una. Entonces con estas 3 simples líneas ustedes van a poder activar el Windows 10, en caso que no lo tengan activado.
pero siempre verifiquen previamente qué versión de Windows tienen. Acá estoy. Bien, entonces, desde panel de control tenemos el sistema que nos da toda la información de nuestro sistema operativo. Luego tenemos por otro lado las opciones del mouse. Yo les voy a ir mostrando un poquito algunas opciones que son las que después en los ejercicios les va a estar pidiendo. Dentro de mouse vamos a poder encontrar lo que es la velocidad del doble clic, que quiere decir cuando yo hago doble clic en un programa, en una carpeta o en un archivo para abrirlo. Entonces, si por ejemplo la velocidad está demasiado rápida, significa que capaz que cuando yo haga doble clic, automáticamente es tan rápido que se abre la carpeta y se cierra. Esto se cambia si, por ejemplo, si vemos que nuestro mouse no está funcionando, el botoncito no está funcionando correctamente. Entonces, desde acá podemos ir cambiando un poquito la velocidad. También podemos cambiar cuál sería el botón principal, si va a ser el izquierdo o el botón derecho. Tengan cuidado cuando lo cambien, porque al momento de activarlo, ahora el botón principal sería el secundario. Entonces yo para tildarlo tendría que ir con el botón derecho para poder activarlo. Después la opción de punteros, si queremos cambiar la apariencia de nuestra flechita. Opciones de puntero, donde tenemos lo que es la velocidad del desplazamiento rápida, o si preferimos que sea un poquito más lenta. Por lo general se prefiere que se deje en el medio, pero si tienen un mal funcionamiento, entonces acá pueden ir variando. Desde acá también en el PDF les va a pedir varias veces mostrar rastro del puntero, que es como para que haga como un pequeño efecto. Hace como un pequeño reflejito, no sé si se llega a ver en la pantalla. Yo por lo general eso lo saco, lo pongo un poquito para verlo, pero después lo pueden sacar, no hay problema. Vamos a poner vuelta predeterminado. Ahí está. Y después, desde acá nada más. Bien. Fíjense que tienen 3 botones acá. Cuando seleccionamos la opción aplicar, significa que vamos a aplicar el cambio que estamos realizando en el momento. Yo, por ejemplo, tengo acá este cursor y quiero decir, bueno, más o menos quiero ver cómo quedaría. Le pongo aplicar y ya veo los cambios. Al poner aceptar significa que todos los cambios que haya hecho acá automáticamente ya van a quedar almacenados. Igualmente, si yo le pongo aplicar y lo cierro, fíjense que quedó el cambio realizado y guardadito. Voy a volver otra vez, predeterminado. Ahí pongo aplicar. Después cancelar, en caso que hayan hecho algún cambio, digo, bueno, no sé, hice un cambio por acá, fui a otro lado, estuve tocando y probando varias cosas. Capaz que después no me acuerdo qué fue lo que modifiqué, entonces por las dudas presionamos cancelar. Y vuelve todo a la normalidad como lo teníamos previamente. ¿Qué otra cosita? Acá. En sonido, en la pestaña de sonidos, más que nada, es donde van a tener las acciones de los programas. O sea, cuando uno abre un programa, cierra, minimiza, restaura, enciende la computadora o tiene algún error en la pantalla, cada una de esas acciones ejecutan un distinto sonido. Entonces, desde acá se puede ir controlando los sonidos que emite Windows. Yo, por ejemplo, a veces saco algunas que son las notificaciones para que no me aparezcan en la pantalla y no hagan ruidito. Entonces por acá se puede desactivar. Luego, en la sección de programas y características, desde acá es donde ustedes van a tener un listado de todos los programas que están instalados en la computadora. Si en algún momento se instaló
algún programa que nosotros no queremos, no sé, entramos en una página, de repente se instaló algo. Entonces tenemos que ir a esta sección de programas y características para poder encontrar el programa. Tenemos una pequeña flechita donde nosotros podemos ordenar y decir, bueno, a ver, se instaló, por ejemplo, yo ayer instalé este programa. Entonces me salta la fecha y el tamaño de ese archivo. Lo mismo si de repente me estoy quedando sin espacio en la computadora y puedo revisar, decir, bueno, a ver, de todos los programas que tengo, ¿cuál es el que más espacio ocupa? Entonces, por ejemplo, yo lo voy revisando y digo, bueno, After Effects me ocupa 2 GB de espacio. Pero este programa no lo uso, no me sirve. Entonces, se marca y se desinstala. Entonces me pregunta, ¿desea desinstalarlo? Y al colocarle que sí, empieza a eliminarlo de la computadora. Entonces siempre es conveniente cada tanto revisar a ver si no se instaló alguna cosita extraña. Bien, estas serían las opciones básicas que tenemos acá en la sección de el panel de control. Después, si yo por ejemplo quiero cambiar el fondo de la pantalla, desde la sección del escritorio hacemos clic derecho y desde personalizar se puede acceder a las opciones para poder cambiar lo que sería el papel tapiz, la imagen del escritorio. Tenemos que ir a examinar y desde acá podemos buscar las imágenes. Y acá, por ejemplo, lo tenemos ya cambiadito. Después, depende del tamaño de la imagen. Si es una imagen pequeña o queremos centrarla, desde los ajustes podemos especificar la ubicación de la fotita. En este caso la foto es bastante, dentro de todo, grande. Si es muy pequeña se puede repetir, como un mosaico. O si queremos que ocupe toda la pantalla, lo rellenamos. Por otro lado, tenemos lo que sería la parte de los colorcitos, que los colores son, en el caso de Windows 10, la apariencia que va a tener esta sección. Por ejemplo, acá por defecto está en color azul. Y acá, por ejemplo, en este caso lo puse en color rojo. Entonces, no sé si se llega a ver, en la parte inferior todo está en colorcito, tiene un color rojizo. Acá si yo, por ejemplo, pongo este celestito, acá en el símbolo de Windows, cambia de color. Bien, después voy a volver acá. Pantalla de bloqueo, en caso que queramos dejar la computadora encendida y que se apague automáticamente, lo que sería monitor. La sección de temas. Lo que tiene la parte de temas y fuentes de interesantes si tienen conexión a internet es que tienen la sección de la tienda de Microsoft, donde pueden descargar distintos temas. Lo que sí, asegúrense, si están probando o están chusmeando, asegúrense de descargar y buscar los que digan gratis, porque algunos son de pago. Entonces acá, por ejemplo, en fuente, también tengo el listado de fuentes que está dentro del sistema operativo y puedo entrar incluso a la tienda de Microsoft a buscar fuentes. Fíjense que algunas dicen gratis y otras tienen un precio. Igualmente se pueden bajar también fuentes gratuitas desde internet. Vamos a venir acá. Bien, entonces, en lo que es la sección de trabajo, en clase 4 van a encontrar el primer integrador. El integrador es un rejunte, por así decirlo, de todo lo que habíamos estado viendo desde el inicio, o sea, archivos, accesos directos, carpetas. Y acá entre medio mezclado nos va a pedir algunas cosas, como por ejemplo, cambiar el fondo de pantalla, colocar sonidos. Y acá hay algo que tengo que explicarles ahora, que es las herramientas del sistema, que son el defragmentador y el liberador de espacio.
Estas dos herramientas nos van a permitir optimizar un poquito mejor el equipo. ¿Qué quiere decir? Por un lado, lo que es el desfragmentador me va a permitir darle un poquito más de velocidad a la computadora. ¿Por qué? A medida que nosotros empezamos a usar la compu, la cargamos de documentos, navegamos por internet, descargamos, creamos carpetas, movemos las carpetas, eliminamos, recuperamos. A medida que vamos haciendo todos esos movimientos, llega un punto que el disco empieza a desorganizarse. O sea, si un archivo, supongamos que, vamos a abrir un poquito Paint, supongamos que, por ejemplo, en un inicio, este es el disco. Nosotros creamos un archivo, por ejemplo en el WordPad, y lo guardamos. Al momento de guardarlo, Windows lo que hizo fue almacenar ese archivo en una posición dentro del disco. Supongamos que lo colocó acá. Después yo seguí trabajando, creé otro archivo distinto y así con cada uno. Lo fui creando. ¿Qué pasa? Nosotros podíamos agarrar un archivo, por ejemplo, y moverlo. Lo cortábamos y lo llevamos a otra ubicación distinta. Entonces el archivo que antes estaba acá, al cortarlo, vamos a cortarlo, y lo pegamos, Windows lo colocaba, esto lo hace automáticamente, es algo interno de Windows, Windows lo coloca en otra posición dentro del disco. Supongamos que hicimos esto con varios documentos. Entonces empiezan a crear como particiones, por así decirlo. Distintos pedacitos del sistema. Entonces, si yo por ejemplo quería abrir este archivo que antes estaba ubicado acá, al hacerle doble clic, vemos que de repente no es tan rápido como se ejecutaba antes. Esto ocurre porque Windows lo va a buscar en la posición anterior, o sea, donde estaba previamente almacenado. Al no encontrarlo ahí, ¿qué es lo que hace Windows? Va al inicio del disco y comienza a leerlo. Y empieza a buscarlo, a ver dónde es que está, hasta que lo encuentra. Y dice, ah, mira, está acá. Y ahí recién lo abre. Por eso, cuando de repente queremos abrir un documento y vemos que tarda la computadora en abrirlo, significa que el disco está desorganizado, está totalmente desordenado. Entonces, lo que hace el desfragmentador es agarra todas estas partecitas que están sueltas y las lleva al inicio del disco. De esta manera, cuando se vuelvan a ejecutar, está bien, va a tardar un chiquitín, pero no va a tardar tanto. O sea, no va a estar explorando todo el disco buscando la información. Va a comenzar desde el inicio, pero va a encontrar los archivos un poquito más rápido. Entonces el desfragmentador de disco lo que hace es organiza la información que está dentro del sistema. Y para poder encontrarlo, desde el buscador ponen desfragmentar y optimizar. En mi caso, por ejemplo, no lo ejecuté y me dice requiere optimización. Entonces, si yo le pongo optimizar, empieza el proceso de optimización. El tema es el siguiente. Mientras la computadora esté optimizando el disco C, lo recomendable es no usar la máquina. Entonces, ponen optimizar y lo dejan corriendo. Puede estar, depende de la cantidad de uso que tenga la máquina, puede estar 1 hora, 2 horas o 5 horas tratando de optimizar el disco. Pero se recomienda hacerlo una vez al mes o cada 2 meses. Eso todo depende de cuánto usen la compu, si la cargan mucho con documentos. Después tenemos, por otro lado, el liberador de espacio. Yo les había mostrado que dentro de lo que es el panel de control, en la sección de programas y características, podíamos ir eliminando los programas que no conocemos, que no conocemos o que no utilizamos muy seguido. Por otro lado, tenemos también archivos, como por ejemplo los archivos temporales de Internet, archivos temporales de Windows. Y desde acá voy a acceder al liberador de espacio. Esto va a tardar unos minutitos. Ahí está bien.
Una vez que se ejecuta, me aparece un pequeño panel con algunas opciones tildadas. Si yo, por ejemplo, me posiciono en cada una de ellas, acá más o menos me va diciendo qué es lo que hay dentro de la sección de archivos temporales de Internet. Y me dice en un costadito cuánto espacio está ocupando. Y así con cada una. Y acá hace un recuento y me dice, bueno, se está ocupando, todo esto te ocupa 937 megas. Un poquito más y es casi un giga. Desde acá se recomienda dejar marcadas las opciones de Windows. Y fíjense en este detalle, la papelera de reciclaje, yo la puedo activar desde acá y la puedo vaciar. Pero yo no les recomiendo que lo hagan. ¿Por qué? Recuerden que lo que es el panel de control, cuando ustedes eliminan los documentos o los archivos, pueden recuperar los documentos eliminados. Pero si se vacía la papelera de reciclaje, lo que sea que estaba ahí ya no se puede recuperar. Bueno, en realidad sí se puede recuperar, pero lleva otro proceso. Hay un programa llamado Recovery que les permite recuperar lo que sea que hayan borrado de la papelera de reciclaje. Entonces acá tenemos papelera de reciclaje, archivos temporales, todo esto lo voy a marcar. Informes de errores, ¿sí? Estos Windows cada tanto tiene un cartelito de error, no soluciona ningún problema, pero Windows guarda un informe de ese error que ocurrió. No sé para qué lo guarda, pero lo guarda. Y una vez que está todo marcadito, le ponen a aceptar. Les va a preguntar, ¿está seguro que desea eliminar? Sí. Chau chis. Y ahí empieza el proceso de eliminación. Acá estaría. Y también lo que hace es borrar los archivos temporales de Internet. Pero, por ejemplo, acá en el historial, no me borro los archivos temporales, porque estos son los del Google Chrome. Yo tendría que acceder acá y borrar los datos de navegación. Yo esto les recomiendo si ustedes son de navegar por Internet. Una vez que finalizan, vacíen el historial. Supongamos que no lo quieren hacer todos los días. Van un fin de semana, no sé, agarran un domingo y vacían todo el historial. Porque esto les va a ocupar también espacio dentro de la computadora. Lo mismo en el celular. Bien, entonces, como les comentaba, el historial les recomiendo que también cada tanto entren en su navegador favorito, busquen la opción de borrar historial y lo eliminen. Lo que les voy a proponer es que empecemos con los integradores y si hay dudas, ahí me van consultando. Bien, lo que voy a hacer es resolver también los integradores, así les queda completos. Voy a resolver un par, cosa que ustedes solitos pueden hacer algunos. Primer integrador, me dice, crea una carpeta dentro de la carpeta denominada Windows con el nombre integrador de Windows. Esta carpeta nosotros no la tenemos, así que lo que vamos a hacer es, vamos a crear la carpeta integrador de Windows dentro de módulo 1. Así que vamos a buscar la carpeta módulo 1. Voy a dividir la pantalla. Y acá voy a crear integrador de Windows. Dentro de dicha carpeta creé dos carpetas más. Creé tres carpetas. WordPad, bloc de notas y el Paint. Después ya me empieza a pedir algunas cosas del panel de control, como por ejemplo, dentro del panel de control marque la opción mostrar rastro del puntero del mouse y después configure su nombre como protector de pantalla. Para eso vamos acá a panel de control, al buscador, voy a la opción del mouse, me voy a opciones de puntero y acá tengo la opción para poder mostrar rastro del puntero del mouse, que lo que genera es como una especie de efecto donde vemos como el cursor
como lo muestra acá en la imagen. En este caso lo voy a dejar desactivado, me molesta un poquito. Y después me dice configurar el nombre como protector de pantalla. Así que esto lo tengo que hacer desde el escritorio, clic derecho, personalizar. Me voy a pantalla de bloqueo y abajo de todo tengo la opción de configuración de protector de pantalla. En la lista de protector de pantalla voy a seleccionar la opción de texto 3D y desde configuración podemos asignarle el texto. Por ejemplo, voy a poner mi nombre y puedo elegir también la fuente. Esto es a elección si lo quieren cambiar o no. Si no, ponen directamente el nombre y aceptar. Y acá quedaría. Y ponen aceptar. Yo en este caso voy a cancelar. A continuación me dice, crea un documento de texto llamado repaso en la carpeta blog de notas, en el cual define que es un acceso directo. Entonces acá dentro de blog de notas, clic derecho, nuevo, documento de texto y lo llamamos repaso. Acá abrimos y como acceso directo vamos a colocar una vez que se escribe el texto, guardamos los cambios. Paso número 5. Ahora me dice, crea un dibujo y guárdalo con el nombre arte.bmp en la carpeta que denomino Paint. Así que vamos a buscar el programa, la aplicación del Paint. Haremos un dibujito. Voy a hacer mis clásicas estrellitas. Y lo guardamos como arte. Y buscamos la carpetita. Módulo 1, integrador de Windows, Paint, y acá lo almacenamos. Y lo cerramos. Lo verificamos, acá voy a ver si quedó guardadito, ahí lo tengo. Paso 6 me pide escribir un texto en WordPad marcando las diferencias que existen entre el WordPad y el blog de notas. Luego tenemos que guardarlo con el nombre de diferencias en la carpeta llamada integrador de Windows. Así que vamos a abrir la aplicación del WordPad. Y acá vamos a marcar las diferencias. Entonces, por un lado tenemos guardamos con el nombre de diferencias, cursos de informática, módulo 1, integrador de Windows y acá lo almacenamos. A continuación me pide copiar el dibujo creado debajo del archivo de texto llamado diferencias. En realidad en este caso estaría mal planteado porque lo que tenemos que hacer es colocar el dibujo que realizamos, lo debemos insertar debajo del texto. Una vez que lo copiamos, acá lo pegamos. Y ahí guardamos los cambios. Paso 8. Mueva el archivo diferencias a la carpeta WordPad. Asegúrense que el archivo esté cerrado porque si está abierto no les va a dejar moverlo. Una vez que lo tenemos, en vez de cortarlo y pegarlo, como la carpeta la tengo ahí cerquita, lo arrastro. Y ahí ya movimos el archivo. A continuación me dice crear un acceso directo de la carpeta integrador de Windows. Entonces yo estoy dentro de la carpeta integrador de Windows, así que tengo que retroceder. Voy a maximizarlo, voy a ir a módulo 1 y acá hago clic derecho, enviará, escritorio, crear acceso directo. A continuación voy a buscarlo, acá tengo integrador, me pide cambiarle el nombre por mi nombre y apellido.
cambiarle el icono y asignarle la combinación de teclas. Así que clic derecho, propiedades, un icono distinto, y desde acá, en tecla de método abreviado, hacemos un clic y colocamos la letra. Recuerden que no les va a dejar borrar, directamente un clic y la letra, y ya está. Y después lo prueban a ver si funciona. Si esta letra la están utilizando en otro acceso directo, lo pueden cambiar y asignarle otra letra distinta. También no se olviden que si el icono no aparece, lo que hacíamos era clic derecho en un espacio vacío y actualizábamos la pantalla. De esa manera, ahí se visualiza el cambio de icono. Después me pide que lo elimine, así que después de tanto trabajo, chau chis. Desde las propiedades de pantalla logré que su dibujo quede como papel tapiz en la ficha fondo. Entonces, desde el escritorio, desde acá, clic derecho, personalizar, y desde acá vamos a examinar y buscamos nuestro dibujo. Módulo 1, integrador, Paint, y acá colocamos la imagen. Si no tenemos Windows activado, una forma más rápida es buscar directamente la carpeta donde se encuentra el dibujo, hacer clic derecho sobre el archivo y hay una opción que dice establecer como fondo de escritorio. Esa opción también es más rápida para poder colocar una imagen como fondo de pantalla. A continuación me pide que le coloque sonidos a los sucesos, minimizar y maximizar. Así que vamos nuevamente al panel de control, buscamos la opción de sonido y en la pestaña de sonidos vamos a encontrar acá donde dice eventos del programa, esta es la lista de sucesos. Buscamos minimizar, está todo ordenado alfabéticamente, tenemos maximizar y donde dice sonidos ninguno, le asignamos uno cualquiera que se encuentre acá. Si ustedes quieren lo pueden probar, no hay problema. Y lo mismo con minimizar y le asignamos también un sonido. Y aceptamos. Después me dice restaura el acceso directo eliminado anteriormente. Por lo tanto, vamos a tener que ir hasta la papelera de reciclaje. Nuestro acceso directo, podemos hacer clic derecho, restaurar. O lo podemos cortar y pegar. O con el botón principal lo arrastramos hacia el escritorio. Cualquiera de estas opciones es correcta. Luego me dice, utiliza las herramientas del sistema. Lo que es el desfragmentador, recuerden que si lo quieren realizar, tienen que dejar la computadora trabajando sola hasta que termine. Y luego el liberador de espacio. Ambas opciones las pueden buscar utilizando el buscador, desfragmentar y optimizar, y después el liberador de espacio. Dejan las opciones que vienen activadas por defecto, presionan aceptar y eliminan los archivos. Y el último paso, comprimir la carpeta integrador. Hacemos clic derecho, enviará, carpeta comprimida en zip. Y ahí ya lo tenemos terminado. Bien, en el segundo integrador me pide que cree una carpeta con las iniciales dentro de la carpeta creada el primer día de clases. Recordemos siempre trabajar dentro del módulo 1 y vamos a crear una carpeta. Luego me dice que dentro de esta carpeta cree otra más llamada segunda carpeta. Ahora me pide buscar un archivo con extensión RTF utilizando la herramienta buscar. Para ello deberá colocar en la casilla nombre *.rtf. Una vez encontrado un archivo, selecciónelo y cópialo en la carpeta que llamó segunda carpeta. Entonces para esto, antes de buscar, debemos asegurarnos de estar en una carpeta donde tengamos distintos archivos. Por ejemplo, yo voy a ir a módulo 1, que es donde tengo todos los trabajos, y desde acá voy a buscar. Voy a poner *.rtf. Esta opción de buscar, al colocar el asterisco le estoy diciendo,
No sé el nombre del archivo, pero sí sé cuál es la extensión. Entonces, con el asterisco le decimos tráeme todos los archivos que tengan extensión RTF. Entonces hace un filtro de toda la información que se encuentra y solamente me muestra las que cumplan con este requerimiento. Elegimos uno de estos archivos, uno cualquiera, lo copiamos, voy a retroceder y lo pegamos acá en segunda carpeta. Punto número 4, realiza un acceso directo del disco rígido C. Entonces, en este caso tenemos que ir a este equipo, hacemos clic derecho en disco local C y elegimos la opción crear acceso directo. Nos va a aparecer un aviso indicándonos que no se puede crear un acceso directo en la ubicación donde me encuentro y que si deseo colocarlo en el escritorio. Le decimos que sí y si ahora vamos al escritorio vamos a encontrar el acceso directo al disco local C. A continuación me pide colocar sonidos a los sucesos, abrir programa y cerrar programa. Así que vamos al panel de control, en el apartado de sonido, y en sonidos buscamos abrir programa, le asignamos un sonido, y lo mismo para cerrar programa. No se olviden que si, por ejemplo, no quieren que tengan sonidos, recuerden, una vez finalizado el ejercicio, regresar y cancelar estos cambios. Supongamos que yo ya quiero sacarle el sonido que se encontraba acá, entonces de la lista busco la opción de ninguno y de esa manera sacamos el sonido que le aplicamos. Así yo regreso, acá aparece el icono vacío. Cree en la carpeta que lleva sus iniciales un archivo con el nombre teclas.txt, donde deberá detallar las diferencias entre el explorador de archivos y este equipo. Vamos a buscar mis iniciales y creamos un nuevo archivo del tipo documento de texto y lo llamamos teclas.txt. Y acá vamos a colocar la diferencia entre el explorador y este equipo. Una vez que lo tenemos, archivo guardar y cerramos. Punto número 7. Cree otro más con el nombre herramientas BMP y realice un dibujo en el mismo. Entonces acá creamos otro archivo nuevo y acá, por ejemplo, imagen de mapa de bits, que sería el formato para los archivos de dibujo, en este caso no lo tengo. Entonces lo que debo hacer es ir directamente al Paint, hacer un dibujo, una vez que ya lo tenemos, vamos a archivo, guardar como, con el nombre herramientas, dentro de la carpeta con nuestras iniciales, y ahí lo almacenamos. Luego, en el punto 8 me dice, logre que su dibujo quede debajo del texto del archivo que buscó en el punto 3. Por lo tanto, ese dibujo lo tendremos que copiar y pegar. Así que vamos a copiar, entramos en segunda carpeta, abrimos el archivo que habíamos copiado previamente y acá lo pegamos.
También logré que su dibujo quede como fondo de pantalla. Así que voy a buscar directamente en mi archivo, hago clic derecho, establecer como fondo de escritorio. Y acá ya lo tenemos. Si la imagen es demasiado grande, vamos a personalizar. Y desde la opción de fondo, tenemos acá distintas opciones. Y con la opción ajustar, vemos cómo queda la foto correctamente en la pantalla. Y tenemos distintas opciones. En este caso, la voy a dejar con ajustar. Paso número 10. Crea un acceso directo de la carpeta que lleva sus iniciales. Así que vamos a módulo 1 para poder visualizarla y creamos un acceso directo. Luego a continuación comprimimos todo y lo enviamos por correo. Clic derecho, enviará, carpeta comprimida en zip. Y ahí ya lo tenemos finalizado. El tercer repaso, voy a dejar para que lo realicen ustedes y voy a hacer el extra final de Windows. Recordemos siempre trabajar en módulo 1. Lo primero que vamos a hacer es crear esta estructura de carpetas. Cuando trabajan con estructuras de carpetas, van a documentos y despliegan todas las carpetitas. Así es, después es más cómodo para poder visualizar y comparar si lo estamos haciendo de manera correcta. Entonces, creamos una carpeta llamada cursos. Dentro de cursos tenemos lo siguiente. Si yo miro esta línea, me dice que en cursos tengo computación, inglés y portugués. Por lo tanto, acá creamos la estructura. Ahora, dentro de la carpeta de computación, vemos que se despliega solamente una carpetita que es operador de PC. Así que entramos en computación y creamos operador de PC. Ahora en operador de PC, si seguimos esta línea, vemos que tenemos por un lado mecanografía, Microsoft Office y sistema operativo. Estas tres vienen de operador de PC. No nos olvidemos acá ir desplegando para visualizarlo. Y ahora nos queda estas 5 carpetitas dentro de Microsoft Office y Windows dentro de Sistema Operativo. Así que entramos en Microsoft Office y creamos las carpetitas. Y en Sistema Operativo, Windows. Y ahí ya tenemos armada toda la estructura de carpetas. Y lo comparamos, la que hicimos nosotros, con la que está en la fotita. Vamos a comenzar con los puntos. Me dice, realiza un archivo utilizando el bloc de notas, explicando brevemente qué es un acceso directo. Guarde dicho trabajo con el nombre texto W en la carpeta que denominó Access. Entonces, vamos al bloc de notas. Voy a ponerle ahí bien sencillito. Lo guardamos con el nombre texto W dentro de Access.
Recuerden bien la ruta, donde tienen que ir y lo guardan. A continuación, me pide hacer un texto en WordPad. Y acá me dice qué texto tenemos que colocar. Luego hacemos las modificaciones que nos pide. Aplique al título, la fuente Comic Sans, tamaño 16, color púrpura, vamos a ponerlo en violetita, negrita, cursiva subrayado y alineación centrada. El resto del texto debe tener una fuente Arial, el tamaño va a ser 14 y después el color rojo. Guarda el trabajo con el nombre definición en la carpeta denominada Windows. Entonces vamos a fijarnos acá a ver dónde era. Guardar como. Y acá en Windows. Y el nombre va a ser definición. Y lo cerramos. Luego me dice que realice un dibujo en Paint y guárdalo con el nombre DibuExamen en la carpeta denominada PowerPoint. Así que buscamos el Paint, hacemos un dibujito, voy a hacer una estrellita, y lo guardamos con el nombre DibuExamen dentro de la carpeta de cursos, pues teníamos que encontrar la que se llamaba PowerPoint. Y acá lo almacenamos. Paso 5, copiar el dibujo debajo del texto. Así que vamos a buscarlo, copiamos. Y el texto lo teníamos dentro de la carpeta llamada Windows. Y acá abajito lo pegamos. Mueva el archivo definición a la carpeta cursos. Siempre recuerden que los archivos tienen que estar cerrados antes de moverlo. En este caso la carpeta cursos se encuentra acá. Yo podría arrastrarla, pero como tengo otras carpetas alrededor, para no correr el riesgo de perderla, lo que voy a hacer es lo voy a cortar, voy a ir hasta cursos y acá lo voy a pegar. Punto 7. Creo un acceso directo de la carpeta cursos, así que vamos a hacer un acceso directo. Voy a ir al escritorio. Acá tenemos curso. Cambio el nombre del acceso directo por su nombre y apellido. Yo acá tengo ya un acceso directo previamente creado, así que este lo voy a eliminar. Y acá le voy a asignar el nombre. Cambiamos el icono y le asignamos la combinación de teclas Control-C. Control-Alt-C. Ahí ponemos la C y aceptar. Yo en este caso voy a hacer clic derecho y actualizar para que me muestre el iconito. Después me pide que el dibujo quede como fondo de pantalla, así que vamos a buscarlo. Clic derecho, establecer como fondo de escritorio. Cambie protector de pantalla por uno de su agrado, así que vamos a hacer clic derecho, personalizar. Vamos a ir a pantalla de bloqueo
Y en configuración de protector de pantalla le colocamos uno distinto. Y cambia la apariencia por una de su agrado. La apariencia sería la combinación de colores. Por defecto está en azul, pero podemos cambiarle otro color distinto. Recuerden que al cambiar los colores, fíjense que el logo de Windows al posicionarme es de color azul. Y después, si tengo varios programas abiertos o carpetas, acá aparece una pequeña línea en la barra inferior de ese mismo color. Si yo, por ejemplo, lo cambio a rojo, después, lo que es, si me posiciono en el logo de Windows, va a tener ese mismo color. Entonces eligen un color distinto, como para que tenga algún cambio. Después los últimos puntos, mostrar el rastro del puntero del mouse. Eso vamos a encontrar desde el panel de control. Acá mouse, opciones, mostrar rastro del puntero. Copia en el disco rígido los archivos de texto creados anteriormente y por último comprimirlos. Entonces me pide los archivos de texto. Vamos a buscarlos. Tenemos en cursos, vamos a copiar, vamos a ir al disco C, disco local C y lo pegamos acá. Si pide permisos, ahí los proporcionamos y podemos pegarlo. Y luego el siguiente estaba en Access. Lo mismo, copiamos, vamos al disco C y acá lo pegamos. Muy bien. Y por último comprimimos la carpeta principal, que es esta de AceMore. Perdón, esta de cursos. Enviar a carpeta comprimida. Ahí ya lo tenemos. Recuerden, una vez que finalizan, en el disco local C, los archivos o las carpetas que hayan creado, las eliminan. Tengan cuidado de no eliminar algo de más. Por ejemplo, acá tengo una llamada repaso que había hecho previamente. Esta también la eliminamos. Y listo, finalizamos el integrador. Ya en la próxima clase vamos a estar trabajando con el manual del módulo 1.